Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a todos ustedes a este espacio donde hoy les vamos a platicar de Rodolfo Usigli, un escritor mexicano, quien es considerado como el padre del teatro mexicano. ¿Y por qué es considerado así? Pues por la obra que puso en escena en el año de 1947, que se estrenó por primera vez en Palacio de Bellas Artes y se le llamó así a Rodolfo Sigli porque se cuestionaba que se traían muchas obras extranjeras a México. O sea, que él decía, ¿por qué tenemos que traer historias de Francia, historias de España, si nada tienen que ver con la realidad que pasa en México? Y es que entonces él se pone a recapacitar y a hacer este análisis y pues pone manos a la obra, ¿verdad? Se pone a escribir historias más apegadas a la realidad social mexicana. Y entre las obras que pues que él escribió con esa temática ya de una realidad donde uno se identificara como mexicano, donde uno viera historias que se parecían más a las que vive, pues fue El Gesticulador. Esta obra muy polémica por la temática que trataba de política, pues fue censurada. El día de su estreno fue ovacionada, fue aplaudida por todo el público y hizo mucho ruido. Y esto lo supo el gobierno, ¿verdad? Pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con esta obra? Porque, pues, fue muy comentada de lo que trataba. Llegó a oídos del gobierno y esta obra fue clausurada, fue vetada y, pues, se sintieron de alguna manera heridos, ¿no? De alguna manera se sintieron golpeados por la temática de lo que versa este libro, esta historia. Se identificaron con este tipo de conductas, de pensamientos, de acciones que suceden, y la verdad que lo más rápido que pudieron la desaparecieron de este teatro. Y la libertad de expresión de Rodolfo Sigli, pues, por los suelos este derecho, y es donde por primera vez, ¿verdad?, hace como este tipo de represión a la libertad de expresión, el gobierno de México, con Miguel Alemán del partido El PRI. Bueno, y les cuento un poco del libro. Les voy a hacer una pequeña reseña para no contarles todo, para que ustedes, pues, se interesen en leerlo y, pues, aquí les van unos datos para que ustedes, más o menos entiendan el contexto de lo que trata. Esta obra fue ambientada en la posrevolución, es decir, a finales de los años 30, a principios de los 40. Trata temas de política que más adelante les voy a leer unos fragmentos para que vean qué tan delicado es esto de la política, que pues tiene ahí unos capítulos muy interesantes, pero sobre todo unas frases que a mí me impactaron. Un personaje principal, si no es el principal de toda la obra, es el académico César Rubio, un profesor de historia, especialista en la Revolución Mexicana. Este académico, junto con su familia, así inicia, ¿no? Dándote este contexto de cómo llegan de la Ciudad de México, de la capital, llegan al norte, porque ellos fueron a probar suerte a la capital. Este maestro fue a una universidad de la capital para probar suerte y, pues, tener un mejor futuro. Pues, ¿qué fue aquí lo que pasó? Que lo despidieron. Lo despidieron y tuvo que regresarse a su lugar de origen y empezar, pues, de cero, porque, pues, no tenían, la verdad, mucho dinero y todo se lo habían gastado ya. Y empezaron aquí en el norte, no dicen dónde, pero yo creo que
Si no me equivoco, es en Chihuahua, según mi percepción. Pues allí llegan y empiezan, como dije, de cero, viviendo en una casa modesta, de haber estado en una posición, en un estatus en la Ciudad de México, llegan a su lugar, a esta parte del norte, de nada, no teniendo nada. Y este reclamo se lo hace ver lo más que nada la esposa y sobre todo los hijos, que le dicen que cómo es posible que los tenga así en la pobreza, cómo nos tienes batallando, y le exigen de alguna manera que resuelva esta problemática. Y el maestro, como es muy inteligente, pues empieza a ver qué solución puede llegar, ¿verdad? Para poder él solucionar la economía que tiene su familia, que no es muy buena. Él va a buscar una oportunidad con sus amigos en la política, porque en esta historia, pues hay un tema electoral, hay proceso de elección en esta ciudad. Y él busca cómo entrar, ¿verdad? De alguna manera a la clase política para que le ayuden. Y en esto que él está cuestionándose, que él está planeando, llega un gringo. De la nada sí aparece en la historia porque se le quedó su carro en la noche y busca, pues, quién lo ayude. Y llega a la modesta casa del profesor César Rubio, quien le abre las puertas y lo trata muy amablemente porque es un extranjero. Y pues, ¿qué va a decir Estados Unidos si lo tratan mal, verdad? Es por eso que lo tratan, pues, con todas las comodidades que se puedan ofrecer. Y resulta que él también es un profesor de historia latinoamericana y tiene esto en común con César Rubio. Y hay ahí, este, algo que se está tejiendo entre ellos, porque empiezan a hablar sobre qué está haciendo este gringo en el norte, qué está buscando, y pues le ayuda con su investigación, le ayuda el profesor César Rubio, y ahí hay algo que se desencadena que le va a beneficiar económicamente a César Rubio y le va a abrir las puertas a la política, de alguna manera entrar por la puerta grande a la política. No les voy a decir mucho porque, pues, yo quiero que ustedes lo lean, la verdad. Este libro lo pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica, en Educal. Está ya publicado porque la verdad era un libro difícil de encontrar, pero ya está editado y publicado por el Fondo de Cultura Económica. Este libro, como ya les dije, trata de una realidad social en México que sigue vigente porque sigue habiendo malos políticos. Yo creo que sigue habiendo todavía políticos que se dedican a robar más que ayudar. Y no todos, obviamente tenemos al presidente como gran ejemplo de lo que es un buen político, de lo que es un buen político. Tenemos al presidente de México y lo digo con todas las fuerzas que puedo porque es el político más honesto y más entregado a su pueblo. Y esta es una frase que les voy a leer y que reflexionen ustedes y que vean la comparación, ¿verdad? De lo que hemos vivido y lo que hemos visto en la actualidad con este gobierno. Y les voy a leer cómo dice. El político es el eje de la rueda. Cuando se rompe o se corrompe, la rueda que es el pueblo se hace pedazos. Él separa todo lo que no serviría junto. Liga todo lo que no podría existir separado. Al principio, este movimiento del pueblo que gira en torno a uno produce una sensación de vacío y de muerte. Después
Descubre uno su función en ese movimiento al ritmo de la rueda que no serviría sin eje, sin uno, y se siente la única paz del poder, que es moverse y hacer mover a los demás a tiempo con el tiempo. Y por eso ocurre que el político puede ser en México el mayor creador o el destructor más grande. Es decir, esta frase la dice César Rubio en uno de los capítulos donde él va a tener la oportunidad eh, de ser un gobernador. Y él trae esta convicción, él trae buenas intenciones en la política, pero hay algo que tiene él que enfrentar, que ya ustedes lo tienen que leer para que sepan. Pero sin duda el político puede hacer o deshacer. Todo depende quién ostenta ese cargo, qué valores tenga esa persona y si en realidad quiere tener beneficios para él mismo, o quiere trabajar en beneficio de la sociedad. Es un libro que reflexiona, la verdad, el pensamiento de esta política que nos ha tocado vivir. Otra de las frases que vienen en el libro está muy ad hoc para lo que pasa actualmente, que son las elecciones, que son los procesos electorales, ¿verdad? Aquí, este fragmento de este diálogo la hice César Rubio en uno de los capítulos donde él pues está enfrentándose a su contrincante, que dice así: ¿quién es cada uno en México? Donde quiera encuentras impostores, impersonadores, simuladores, asesinos disfrazados de héroes, burgueses disfrazados de líderes, ladrones disfrazados de diputados, ministros disfrazados de sabios, caciques disfrazados de demócratas, charlatanes disfrazados de licenciados, demagogos disfrazados de hombres. ¿Quién les pide cuentas? Todos son unos gesticuladores hipócritas. Y obviamente el tiempo en el que él lo escribe y lo pone en contexto, estaba viviéndose el gobierno del PRI, este gobierno opresor, represor, que pues existía antes, que duró años y años gobernando México. ¿Queremos esto? ¿Queremos a gesticuladores? ¿Queremos a gente hipócrita que se pone máscaras? ¿O queremos seguir teniendo el gobierno? Un gobierno que se dedique al pueblo y que vea por el bien de todos nosotros. Seguimos en el cambio y que siga la transformación. No queremos de vuelta a este tipo de gobiernos para unos cuantos. Y les recomiendo el libro, la verdad, ténganlo en su biblioteca, léanlo y reléanlo para que estemos conscientes de la historia que hemos pasado. Bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.